Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. El arte independiente tiene voz. Ven y acércate a descubrirlo. La nueva ola, la nueva generación. De Mar del Plata al mundo. Esto es Mirada. Buenas noches, señorita Carr. Buenas noches, Lunita. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tenemos un programa muy lindo, quiero decir. Un programa que voy a hablar desde el amor, desde la ternura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, es necesario también hablar un poquito del amor y de las relaciones. Vamos a estar hablando con Agencia Romántica Analítica. Me encanta ese nombre. No me lo voy a aprender en mi vida, pero me encanta el nombre. Van a estar hablando aquí Guillermina Bustos y Gabriela Díaz Velasco sobre esta agencia, ¿no?, que se desarrolla hace más o menos un año. Un nombre un poco casi cómico, pero es un proyecto de investigación del arte, digamos. Lo que empezaron a hacer es investigar distintas obras, sobre todo desde la música. ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Qué dicen sobre las relaciones, sobre el amor, sobre cómo nos relacionamos amorosamente, sexualmente con las otras personas, sobre todo desde la música en Latinoamérica? Así que, bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, un poco de qué es el amor para nosotros y bueno, ellas nos contarán un poquito mejor. Pero antes vamos a tener un poco de cine latino. Siempre Car nos trae esas pelis interesantes para ver, así que contanos, ¿qué tenés hoy? Y hoy traemos, en relación a lo que estás diciendo, a deconstruir un poco esta relación, estas relaciones amorosas, ¿no?, del romanticismo, y pensar otro tipo de formas de vincularse y de amar. Traemos Las Herederas, una película del 2018, la ópera prima de Marcelo Martinezzi, que ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Berlín. Una película paraguaya, de nuevo cine paraguayo, muy interesante. Cuenta la historia de Chela y de Chiquita, una pareja de 60 años que atraviesa ciertas dificultades económicas y que estas problemáticas terminan por encarcelar a una de ellas, lo que desenlaza un montón de diferentes vicisitudes que se presentan y tipos de vinculaciones con otros, ¿no? Entonces, esta película, Las Herederas 2018, es una película que pueden encontrar en Netflix en este momento. Tiene hermosos planos en donde se respeta mucho los silencios y no por esto resulta aburrida, no por esto resulta poco dinámica, sino que es una película para esto, para el disfrute de los silencios, de profundizar los vínculos, las relaciones y cómo existen otras formas de amor, ¿no?, en estas sociedades que hemos construido. Lunita, eso, Las Herederas, recuerden. Buenísimo, así que si no tenían plan para después de Achatando la Curva, ahora tienen con qué cenar y ver una peli en la tele. Así que buenísimo, muchas gracias, Car, por traernos siempre nuevo cine. Es muy interesante seguir mirando pelis que deconstruyan la mirada, porque es la manera de poder encontrarnos, identificarnos y repensar un montón de las cosas que hacemos y de repente decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? Así que, bueno. Totalmente, Luna. Aparte, esta película es una película que habla sobre las representaciones de la vejez, ¿no? El amor, cómo el amor se representa en la vejez, y nos lleva a hacernos un montonazo de preguntas, ¿no? ¿Se puede amar con 60 años? ¿Se puede empezar de nuevo con 60 años? ¿Vale la pena? ¿No? Entonces, un montón de preguntas que a la larga o a la corta, cuando transitamos la tercera edad, lo digo en relación a tener personas cercanas, la tercera edad, siempre nos preguntamos, ¿no? Y es muy interesante poder
visualizarlo y que una película hable de estos temas, ¿no? De las representaciones de otra vejez, ¿no? No de la que siempre estamos acostumbrados a ver en el cine o en las novelas, sino hablar de estas otros tipos de vejez, ¿no? Y en donde están implicadas relaciones amorosas, que también son disidentes, y está muy interesante. Se las recomiendo, Las Herederas. Buenísimo. Sí, un poco en relación también a lo que hablábamos unos programas atrás con Catalina Sánchez de Método EDG, ¿no? Cuando repensamos un poco la vejez como ya no es un cuerpo que no es productivo y no sirve más para la sociedad, sino que sigue siendo una persona que sigue viviendo y que sigue pudiendo hacer un montón de cosas, como también amar. Es muy lindo poder darle otra mirada, ¿no? Porque es lo que nos venden un poco y es necesario poder romper ese imaginario y esa mirada. Y bueno, rompiendo imaginarios, rompiendo miradas, acá en Mirada B vamos a tener ahora a Agencia Romántica Analítica para seguir hablando de la mirada del amor y mucha música cursi. Así que, bueno, si nos estás mirando, tenés un proyecto o algo y querés comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mirada.ben@gmail.com. Si no, nos buscas en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, y charlamos un ratito. Así que ahora nos vamos con Gabriela y Guillermina. Pero esta es una deuda. Acá dice estafa. Decime, ¿algo de tu familia que se haya vendido? O sea, hasta el auto que me regaló mi papá está a la venta. Tenía una deuda nomás. La acusaron de estafa. Y le mandaron adentro. Lo mismo que a mí. Chiqui, ¿por cuánto tiempo? Chela, tranquila. Bueno, ya. ¿El precio es negociable? No. ¿Y la araña está en venta? Por ahí arriba en el camión, por favor. Quiere que le lleve algunas partes con el auto. ¿Yo? Vamos allí, la Casa Blanca. Esta es mi casa. ¿Cuánto es? 35.000, parece que estás sorda. Disculpame, ¿será que me puedes llevar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Abrí un poco tu boca ahí. Algo te pasa. Nada. Vos no deberías andar manejando. Imagínate si chocas. Salgo yo y entra. Oh, loca, divina, que canta, que llora, que ríe, que reza. Atrévete. Buenas, Gabriela y Guillermina, ¿cómo andan? Bueno, me encantaría que nos comenten al público de qué se trata la Agencia Romántica Analítica y hace cuánto que inició, cómo surgió y
bueno, que desarrollen un poco cómo fue el trabajo de todo este año. Bueno, primero muchísimas gracias a ustedes, a Mirada B, a Achatando la Curva por este espacio. Siempre es entretenido como encontrar espacios de difusión para esta producción y sobre todo para una de nuestras grandes como ambiciones, que es mantener el debate sobre que hay ideas instaladas sobre amor que nos dan, en las que nos han educado y sobre las que queremos volver a pensar. Como mencionaste, bueno, solo una presentación muy breve de nuestro contexto. Soy Guillermina Bustos, principalmente soy artista y también hago investigación y gestión de arte. Y junto con Gabriela Díaz Velasco, ella también es artista, ella es de Bogotá, de Colombia, yo soy de Córdoba, Argentina, en realidad nací ahí circunstancialmente, después fui a vivir a Chile y actualmente vivo en Brasil, por eso mi tonada no tiene nada que ver con Córdoba actualmente, hace ya 7 años que estoy fuera de allá. Entonces, a propósito de una inquietud de trabajo conjunto con Gabriela y con varias puntos en común que tenían que ver con los intereses de nuestra producción de obra, decidimos empezar este proyecto que se llama la Agencia Romántica Analítica, que en realidad el surgimiento siempre nos da mucha gracia, porque tiene que ver con una playlist de música romántica que habíamos construido entre las dos, de músicas que a nosotros nos parecían que estaban buenas, que nos representaban, o que tenían como algún interés. Y después de realizar esa playlist, empezamos a pensar, ya, ¿por qué esa música nos parece interesante? ¿Qué ideas de afectividad están narradas en esas músicas? También nos poníamos a pensar por qué Gabriela había elegido varias músicas en inglés, yo había elegido varias músicas en español, entonces cómo la cultura donde uno fue criado, de alguna manera, donde uno nació, de donde uno viene, prescribe las cosas que vas a elegir al momento, por ejemplo, de música u otros gustos. Y también empezamos a pensar cómo la música nos educa al momento de pensar nuestras relaciones personales, y no solamente la música, sino la cultura popular. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa muy nerd y hagamos una tabla Excel y coloquemos todos los sentimientos que son posibles, que de hecho describe la psicología, que son como 300, todas las formas de emoción, todas las partes del cuerpo, todas las posibles variables para analizar, por ejemplo, los intérpretes y los autores de la música, y coloquemos esas canciones que nosotros habíamos elegido en esa tabla, según esas variables. Nos empezamos a dar cuenta que de 300 y tantos sentimientos que los psicólogos reconocen como posibles de ser narrados, o sea, la forma en que uno habla de sus emociones, las canciones nombraban como 40. Entonces era como, uy, somos muy básicas. O la forma en que nosotros representamos nuestras emociones, nuestras relaciones, es muy simple. Y así nos pasaba, por ejemplo, la mayoría de los autores e intérpretes eran mujeres u hombres cis, heterosexuales. Nosotras dos nos identificamos dentro de la comunidad LGTBQI+. Entonces era como, ¿por qué continuamos eligiendo esa forma de representación? ¿No? Preferimos esa música. Entonces dijimos, bueno, quizá nosotros somos una muestra que está un poco distorsionada. ¿Qué pasaría? Esto en conversación con un curador, colega, Jorge Sepúlveda, que también está en BADB, por cierto, y él conversamos y decimos, ok, ¿qué pasaría si hacemos esta inquietud expansiva? O sea, ¿qué pasaría si le preguntamos a más personas sobre sus músicas preferidas y ponemos a sus músicas en este análisis? Así que aparece la Agencia Romántica Analítica como una iniciativa de analizar analíticamente desde una figura de agencia que después se fue construyendo como una ficción institucional que adquirió como muchas partes, como de arte en relación a afectividad, principalmente arte contemporáneo, y fuimos encontrando con el tiempo que nuestros intereses principales eran investigar, por ejemplo, cultura popular relacionada a la afectividad, al amor, y también se atraviesan las cuestiones de la sexualidad, apropiarnos, como somos artistas, de esa cultura popular para intervenirla, para ponerla en duda, para como hacer
hacer que esas intervenciones abran el debate y después instancias de interacción y participación con personas en diferentes instancias nuevamente para que ese debate sea efectivamente abierto con excusa de nuestras propuestas de obra o producción o las dinámicas y actividades que proponíamos como agencia. Es un poco la manera en que nosotros empezamos. Muy interesante. La verdad es que me hace pensar muchísimas cosas, sobre todo esta idea de 40 emociones que se expresan quizás en toda esta lista cancionero, digamos, que seleccionaron, y me hace pensar también que cuántas de estas 40 emociones son culturales propias de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? A través del imperialismo cultural, a través de, bueno, los marcos hegemónicos que nos identifican, lamentablemente. Y cuánto responde a otra cosa, digamos. Yo me acuerdo, no recuerdo bien ahora qué teórico decía que había 7 emociones que son supuestamente universales, ¿no? Que son justamente a través de las cuales nosotros respondemos con microexpresiones. No recuerdo bien, no sé si ustedes saben algo de esto. Bueno, en relación a eso, digo, por fuera de estas 7 emociones que supuestamente son las universales, que tampoco no se justificó teóricamente lo que está planteado, pero bueno, se hicieron una serie de pruebas y se demostró que la felicidad, la tristeza, la sorpresa, el horror, el miedo, son quizás las emociones más universales. ¿Cuántas más allá de esas son culturales y cuántas no? ¿Cuántas se quisieron imponer, no? Me imagino que todas estas preguntas son las que se deben plantear ustedes también. Y me interesa saber qué canciones había en ese primer cancionero que hicieron, como para plantearse esto. ¿Qué artistas había? Pues para continuar y para responder un poco a la pregunta de Carla. Porque seguramente nos encontremos todos en esa lista. Por nuestras edades, vamos a encontrarnos todos identificados con esa lista. Claro. ¿No? Entonces, me parece interesante partir de ahí, que fue desde donde ustedes partieron y donde les despertó esta curiosidad por la investigación, ¿no? Claro. Pero entonces estás preguntando de la Cursi List. Sí. Sí. Es la primera, ¿no? Sí, se llama. Sí. Creo que Guille no había dicho el nombre, pero le pusimos Cursi List. Cursi List. Genial. Porque sí. Básicamente, por mi parte, de las canciones que recuerdo que puse, si había canciones de artistas anglosajones, europeos también. Entonces sí, digamos que eso era súper interesante porque, por un lado, digamos que yo creciendo en Colombia, en Bogotá, Colombia, sí tuve como una influencia muy directa con Norteamérica. O sea, bien se puede pensar que Colombia, y de hecho los países como con más cercanía a Estados Unidos, sí tienen como una influencia gringa. Pues. Entonces sí, recuerdo que... De cualquier modo, discúlpame que te interrumpa. No hay problema. Atravesando los 80, los 90 Exacto. y los 2000, todos los países de Latinoamérica tuvimos la misma influencia, digamos, de mercado, ¿no? Sí, o sea, por un lado, o sea, siento que mi educación sentimental y emocional fue construida por un lado, las novelas mexicanas que daban en los canales nacionales y / con lo que veía en MTV. O sea, eso fue como mi contenido de fenómeno cultural en la adolescencia. Entonces, algunas canciones, estoy así como recordando, pero algunas canciones así de la lista. Ahora que la preguntas, estoy como... Bueno, da igual. Guille lo tiene más fresco. Respondían a lo que veíamos en MTV o en Match Music. Acá no sé si allá existía algo. Bueno, acá estaba Match Music, MTV y los canales de música, ¿no? Que en ese momento estaba como el furor de los videoclips. Conocíamos la música a través de ello también. Entonces no era solamente las canciones, sino también los videoclips. No, sí. Pero digamos ahora que, o sea, algunas canciones que he hecho que más me han marcado, de hecho fueron las que para mí fueron novedad de la Cursi List. Entonces ahí Javiera Mena, la chilena, Sol de Invierno, me encantó. Además, como las más
las más sentimentales, pero de hecho las que más me gustaron, o sea, como las más también dramáticas y más baladas, me acuerdo que, o sea, esas son las que más se me han quedado. También está la de Alex, voy a pronunciar mal el apellido porque es raro, Alexander Writer, el chileno. También está una de las canciones ahí en el Cursilis de Una estrella, ¿es la letra de la canción? No recuerdo. Estoy casi seguro que sí. Pero para poner en contexto, por ejemplo, de canciones argentinas que aparecieron, tú, Gabriela, pusiste Almendra, yo puse Virus. Entre Sui Generis también apareció, Miranda, hay como un espectro así. Va más atrás eso. ¿Cómo? Va más atrás en el tiempo, quiero decir. Sí, estaba un poco como... Más en los 2000, en los 90. No, tenía como una afectación igual generacional, pero también como clásicos, ¿no? Como clásicos emocionales. Digamos, algo que creo que sí conseguimos es que básicamente no apareció Chayanne. Que sí ¿No apareció? No apareció. Eso, digamos, coincidimos que nunca apareció Chayanne, que es como un clásico de la música romántica latinoamericana actual y desde también hace unas décadas ya. Tampoco apareció Luis Miguel, ¿no? Que luego hemos dado cuenta que son la representación de la música romántica y balada de amor intensa en Latinoamérica. Estaba Shakira. Claro. Igual siempre está. Yo quería comentar, me genera como en relación a esto, pensar la educación emocional, ¿no? Me parece que ese término como es algo que no se piensa. Mi madre es profe de plástica, ha sido profe de plástica, sobre todo primaria, y bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Que los padres a las niñas, como, bueno, plástica es como la materia menos importante, entonces si en plástica no te va mal, o en arte, digamos, no pasa nada. Con educación pasa lo mismo, pero bueno, vamos a hablar de arte porque me interesa más, pero como una materia más, ¿no? Y en realidad cuando nosotros pensamos esto, ¿no? Esta educación emocional, podríamos pensarlo en, si lo tenemos que encajar en una materia, como que lo que podría ir más en esa línea sería el arte, donde yo creo que pensamos, ¿no? La educación como el conocimiento más en línea de lo científico, que cuando tenemos que nombrar, no sé, 300 sentimientos, la verdad que yo no sé cuántos hay, no sé si puedo llegar a 5, porque no sé si tengo nombres para todos, pero en realidad tiene que ver con que es muy, muy personal, ¿no? Porque si incluso nos preguntamos entre nosotros qué es lo que piensa cada uno con alegría, tristeza, ¿no? Seguramente cada uno va a estar describiendo algo súper diferente. ¿Y qué pasa cuando no solamente no se piensa a la educación emocional como una educación en sí misma, ¿no? Como algo de importancia, porque al final es lo que nos va a sostener en la vida, porque nosotros hay la ciencia o hay otras ramas que se pueden aprender, podemos agarrar un libro y no digo que sea más fácil o más difícil, nos sentamos y lo podemos estudiar, pero cuando se habla de sentimientos es mucho más complejo, ¿no? No es agarrar un libro bueno, ya sé lo que es la alegría, listo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sobre todo cuando somos, por ejemplo, en Latinoamérica, tenemos mucha influencia externa, entonces, ¿qué pasa con esa educación emocional? Y les abro la pregunta que supongo que anduvieron por ahí indagando, ¿no? De hecho, yo no estaría tan segura de afirmar que no responderíamos cosas muy parecidas cuando hablamos de alegría o cuando hablamos de cualquiera de los otros. De hecho, son 6 emociones básicas: miedo, sorpresa, felicidad, tristeza, disgusto e ira. Y de ahí se desprenden después el resto de los sentimientos. Sobre todo porque podríamos hablar de Latinoamérica como una herencia de cultura occidental, y por hablar de cultura occidental podemos hablar de una cultura influenciada por la era victoriana y su modelo de privilegiar la familia nuclear como la base de la sociedad,
¿Cómo es esa familia? Esa familia es heterosexual, es compuesta por dos personas, son los padres y los hijos, padres y los hijos. Y cómo esa familia, además, como la cultura occidental privilegia si es burguesa, privilegia si es blanca. Entonces, una cosa que nos llevó a pensar, como indagar sobre la cultura popular, es como la cultura popular sigue reafirmando la hegemonía de un modelo de relación que privilegia ciertas subjetividades. Y ahí yo creo que está el gran problema en el que estamos todos y por qué es importante hablar de educación sentimental. Porque al privilegiar un modelo de familia, evidentemente se están excluyendo otros, esos otros se violentan, se segregan o se criminalizan. Como hasta hace muy poco tiempo no existía algo como el matrimonio LGTB, perdón, ni siquiera matrimonio igualitario, y menos las cuestiones de identidad para personas trans, por ejemplo. O sea, para pensar que, y además como eso es una forma de legislación que privilegia nuevamente una forma de relación atravesada por el amor romántico, que es católico, y por ser católico es altamente colonial. Entonces, ¿cómo es que un modelo de relación del amor, en el que todos fuimos educados y que además de todo todos deseamos, porque todos deseamos, si estamos solteros creemos que tenemos tenemos un problema, si tenemos un amigo que no tiene pareja hace mucho tiempo, algo le está pasando, o debe estar algo mal con ella o con él o con ella, o también como ese modelo también estructura cuestiones de clase, o sea, como tú generalmente te imaginas en relación con alguien de tu misma clase, de tu misma raza o grupo étnico racial, y cómo eso también nuevamente excluye otras formas de relación. O también, por ejemplo, formas de relación que no tengan que ver con amor, que pueden ser con amor de pareja, por ejemplo, que es lo que defienden los poliamorosos. Es decir, no solamente el amor es privilegiar a una persona como pareja, sino puedes privilegiar a tus amigos, puedes que tus amigos sean prioridad, que tus diferentes vínculos, sean sexuales o no, sean prioridad. Y también cómo esa idea de amor estructura el privilegio de subjetividades que sean de parejas que se estructuren de a dos, y nunca de a tres, y nunca de a cinco, y nunca de a siete. Y además, con eso viene aparejado, y de nuevo entra la Iglesia Católica, a un tipo de sexualidad que privilegia solo la reproducción, sexualidad para los hijos, y no hay sexualidad para el placer, o no hay sexualidad fuera de dos personas. Entonces, ¿por qué es importante la educación? Se podría decir también sexualidad para la herencia, ¿no? Exactamente, eso es la misma idea. Matrimonio y patrimonio son dos caras de la misma moneda. Entonces, el problema de la educación sentimental, ¿por qué para nosotros es muy importante? Desde una mirada ya es muy evidente, estructuralista, feminista y contracolonial más que postcolonial. Es pensar en estos fenómenos de cultura popular que nos educan y nos han educado siempre. E intervenirlos es para abrir estos debates. O sea, ¿qué pasa con todas esas otras formas de relación, vinculación, o mismo a las formas que no son ese modelo que supuestamente es el que te va a hacer feliz? Y además en el que eres demandado toda tu vida por tu familia, por tus amigos, por la sociedad. Nosotros bromeamos. Cuando tú compras un paquete en Despegar, el paquete generalmente está ofrecido para dos personas, no para tres. Y si hay una pareja de tres, lo mismo con Airbnb, lo mismo con cualquier empresa. Es la instalación todo el tiempo de que hay un modelo privilegiado de relación que excluye y por tanto violenta simbólicamente a los otros. Claro. Y digamos que también algo que nos permite pensar y hacer desde la agencia es justamente también revisar por un lado el discurso, y de hecho algo que nos interesa mucho es el análisis del discurso a través del análisis de los datos, y ahí digamos se relaciona con lo que dijo Guillermina de una encuesta que hicimos. Y por otra parte también revisar y analizar el imaginario que ha generado toda esa idea del amor romántico hegemónico, que es muy interesante. Igual todo eso, o sea, el ejemplo que acabo de poner Guillo, o sea, que tú busques un plan de vacaciones
para una pareja de 3 y siempre vas a encontrar es de 2, porque entonces ya está la imaginaria de que el hotel va a tener una cama matrimonial es de 2, 2 toallas, bueno, todo eso, ¿no? Entonces es muy interesante cómo hay este trabajo, que igual es un trabajo de arte contemporáneo, revisa y como que saca todas este diagnóstico, pues, de cómo igual un imaginario que por un lado puede parecer obvio o ya por el mismo también, por su misma instalación tan fuerte, puede pasar desapercibido, pero tiene todas esas connotaciones simbólicas y que luego terminan siendo unas connotaciones prácticas, pragmáticas, que se relacionan también a cómo vives tus relaciones y por tanto cómo vives tu vida o cómo viven la vida de las personas. Entonces es como lo rico y también divertido de la agencia, es como usando también el gran imaginario y fantástico y extravagante imaginario que nos ha ofrecido también la música popular y romántica latinoamericana a través de sus intérpretes, revisar también todo eso y también es rico cómo podemos aprovechar también usando ese mismo imaginario, intervenirlo para como intentar justamente abrir ese debate, ¿no? Como intentar proponer otras instancias y otras propuestas de pensar ese tipo de relaciones o pensar otros tipos de relaciones afectivas. Claro. Incluso cuando... Perdón. Una cosita nada más. Cuando hablaban un poco de esto, de privilegiar siempre la pareja, que tiene que ver con lo que se pretende socialmente, y esto de decir, bueno, debe estar mal porque no está en pareja, esta idea, ¿no?, que se tiene de la media naranja, ¿no? Encontrar esa media naranja significa que yo estoy incompleta, sola. Uh-huh. Y lo digo en femenino porque en general hay mucho más peso en femenino. Y disidencias también, pero bueno, como que siempre a la mujer se le espera y siempre va a estar la familia y les amigues, bueno, ¿cuándo vas a traer a tu novio? Porque siempre van a pensar en masculino también. ¿No? Y hay un montón de esto, de cómo desanclar eso, que uno no piensa que, digo, cuando uno plantea, sobre todo a personas que por ahí no tengan mucho que ver con el arte, digo, que la música pueda llegar a esto, ¿no? A llevar adelante esto, uno dice, está muy alejado. Pero el tema es cuando en la repetición y en el tiempo, ¿no? Obviamente termina generando un impulso a seguir replicando esto mismo. Y es muy complejo cómo poder discernir de lo que yo siento, ¿no? Que de alguna manera uno lo piense como más natural, bueno, es lo que siento, si veo a alguien y me gusta o no, o cómo me llevan, cómo, no sé, disfruto o no las sensaciones en mi cuerpo. Eso que igual tiene una teoría atrás y tiene una sociedad, tiene un montón de peso. ¿Cómo hacer? Porque yo me pregunto mucho, ¿no? Cómo todo esto que uno siente, cómo llevarlo por ahí a la teoría para poder pensarlo, pero a la vez no dejar de poder sentir cotidianamente. ¿Cuánto de todo eso es propio y cuánto es impuesto? Y que eso no te impida vivir también, porque bueno, salimos a la calle y sentimos cosas, entonces para no volverse loco también está bueno estas instancias como las que ofrece el proyecto de ustedes, en donde podamos juntarnos a reflexionar y luego obviamente continuar viviendo, ¿no? Porque también se trata de eso, con otras herramientas quizás. Claro, me parece que eso es como lo interesante, poder encontrar herramientas para decir, bueno, cada vez que me preguntan cuando caigo con un novio, cuando caigo con una pareja o con un pibe, bueno, tengo por lo menos herramientas para decir, no estoy mal yo. O sea, vos estás esperando algo de mí que no necesariamente lo tengo que tener. Inclusive, quiero hacer un entre paréntesis para algo que vi ayer, perdón que me vaya por otro lado, pero ayer vi una entrevista que le hizo Marcelo Tinelli, bueno, que es un conductor muy famoso acá en Argentina,
a Soledad Pastorutti. Soledad Pastorutti es una cantora de la cultura popular argentina, y ella era muy chiquita, tenía, no sé cuánto tenía, 15, 16 años, en Videomatch, ¿no? Y en un momento él le dice, ¿tenés novio? Y ella le dice, no, pero soy muy chiquita. Y él le dice, ¿pero cómo? ¿No pudiste enganchar a ninguno? Le dice, ¿no pudiste enganchar? O sea, es el deber de la mujer enganchar encima, como si fuera una cuestión de pesca, ¿no? A un hombre, a una masculinidad, en este caso, porque ni se le ocurría que podía llegar a ser otra cosa, ¿no? Nada, entre paréntesis, me pareció interesante porque justo estabas hablando de la media naranja y esta necesidad que se impone, ¿no? De las mujeres a tener desde muy corta edad un hombre, básicamente. Nada, lo traigo para compartirlo con ustedes porque la verdad me fue bastante chocante verlo ahora, ¿no? 2021, quizás en ese momento, en los 90, cuando lo estábamos viendo, ni siquiera podíamos llegar a imaginar que lo que estaba diciendo estaba fuera de lugar. Ahora me pareció horroroso. Claro. No, y además, o sea, para mí lo que es más interesante, bueno, lo que ustedes vienen mencionando también es algo que dijo Luna aquí, de cómo se repite y se reitera, o sea, como un orden cultural que privilegia a un tipo de subjetividad. Primero, cómo se produce la interrupción de esa repetición. Nosotros creemos que el arte es una posibilidad. Y después también quería traer un caso personal, que cuando yo descubrí que era bisexual y y además que estaba empezando a mantener relaciones simultáneamente con 2 personas en ese momento, ahora son varias, pero 2 personas y tal, era como el deseo que yo tenía de estar con esas personas era boicoteado todo el tiempo por mi educación. Educación para sentir celos, educación para sentir propiedad, educación para sentirme insegura, si no era correspondida por esas personas que yo deseaba. Entonces, era de qué manera volverme a reeducar en un paradigma totalmente diferente para que mi deseo sea posible. Y yo en eso quiero hacer un énfasis. No es que yo no me sintiera mal, como decía Luna, no es que uno no sienta cosas, pero muchas veces cuántas de esas cosas que uno siente están predefinidas y no son una decisión. O una cosa mejor, que es nosotros investigando cuestiones de psicología también. Dice, emociones es lo que te pasa en el cuerpo. Sentimiento es cómo tú hablas de eso, y afectividad es cuando ese sentimiento del que tú hablas establece una relación con el otro. Entonces, ¿de qué manera podemos narrar nuestras emociones, o sea, lo que efectivamente nos pasa, de otra manera para que produzca otros efectos? Por ejemplo, yo no dejo de sentir celos cuando estoy en parejas de 3 o más vínculos, pero ¿cómo narras lo que te pasa o cómo manifiestas esa emoción para que no genere un conflicto, por ejemplo? Para no instalar una lógica de propiedad, aunque te duela muchísimo y sepas que quizás eso sea lo más eficiente, ¿cómo hacer para no caer en esa dinámica que es enseñada y es reiterada al infinito por muchos fenómenos de la cultura popular? Entonces, por eso a nosotros nos interesa mucho las cuestiones de la narrativa de las canciones, o incluso de la narrativa que está en la visualidad de las capas de discos y tal, porque es la manera en que nosotros armamos un discurso sobre lo que nos pasa, lo que al final nos juega en contra. Entonces, si podemos intervenir el lenguaje visual o discursivo, nosotros decimos, podemos habilitarnos de otra manera para que ocurra ese deseo, sobre todo cuando ese deseo no coincide con esa cultura hegemónica, de ser hetero, de ser monogámico. Cuando no deseas eso, ¿cómo lo haces? Si además no tienes herramientas, ni no te educaron así. Sí, no solamente me parece que no nos educaron, sino que es muy complejo encontrar herramientas, ¿no? ¿Dónde encontrás herramientas para decir,
bueno, no estoy sintiendo mal, porque además, o sea, uno es lo que siente y ya está, ¿por qué va a estar mal en sí? Pero como cuando estás en la duda, cuando decís esto, ¿no? Tenés un montón de boicot alrededor, donde te hace pensar, estoy mandando cualquiera, estoy mandando fruta. Bueno, no hay libros, no hay, y tampoco hay personas, tampoco, porque uno se puede abrir a las amigues, a la familia y demás, pero es complejo cuando uno está rompiendo la norma, cómo hablarlo, cómo poder decir lo que siento para que no se vuelva a encajar, porque también entendemos que las definiciones, ¿no? Uno define para entender, ¿no? A priori. Entonces, cuando empezás a hablar, la otra persona necesita definir para poder comprenderte, pero si no hay palabras para hacerlo, ¿cómo hago para entenderte? Y ahí es donde empiezan como las complejidades. Pregunto, veo que hay mucho trabajo desde la música. Les pregunto, ¿han realizado análisis en otro tipo de obra, en otro tipo de disciplina? Y en paralelo, después de haberse encontrado con esas obras, si han encontrado hoy, por ahí, después de realizar un periodo de investigación, obras que representen un poco más otro tipo de relaciones o otro tipo de sentimientos. Bueno, bien. Digamos que también algo lindo de la Agencia Romántica Analítica es cómo se han venido desarrollando las distintas propuestas que han tenido, porque por un lado se puede pensar que hemos realizado obras, entiéndase como objetos de arte, digamos la intervención de las capas de álbumes, y ahí en el material visual que les enviamos hay ejemplos. Realizamos una serie de cambiaroques, lo pusimos así, que son como karaokes, donde propusimos, como hicimos una campaña y todo, donde las personas cambiaron la letra de la canción, y en el video del karaoke estaba ya la letra intervenida, entonces cantarlo ya con esa letra intervenida y todo. Pero por otro lado también nos interesan otras prácticas artísticas. Por ejemplo, hemos tenido instancias de fiestas, donde sí, nos interesa bastante como la fiesta, igual como poder pasar un buen rato mientras abrimos ese debate. Instancias también como de diálogo con otros trabajos que también investigan o hablan o proponen otros tipos de afectividad en Latinoamérica. De hecho, el viernes pasado tuvimos un encuentro de otras iniciativas donde presentamos un mapa, como un relevamiento de estos trabajos a nivel latinoamericano, y nos interesa seguir mirando qué fenómenos culturales, o sea, por un lado la música, pero también se va complejizando, digamos, como en la visualidad. Entonces hemos también revisado las fotonovelas y queremos como seguir revisando y también complejizando como esas propuestas, tanto en obra, como obra artística, como práctica artística. Entonces en este momento estamos en las fotonovelas. Buenísimo. Yo, la verdad es que es el mundo de las representaciones, en definitiva, lo que estamos poniendo, ¿no? De lo que estamos analizando, poniendo en tela de juicio, podría decirse. El mundo de las representaciones, de las identidades. Me pregunto, ¿no? ¿En qué estamos pensando? ¿O ustedes qué piensan o qué investigaron que la gente concibe como relación poliamorosa? ¿Cuáles son las palabras que devienen de este concepto, ¿no? Del amor poliamoroso en general, en las sociedades. Palabras. Okay. Los prejuicios, quiero decir, ¿no? Digo palabras por categorizar, pero los prejuicios. Ya. Después, por ejemplo,
Estamos en contacto con varios grupos, que algunos los mencionó Gabriela, que de hecho están en el mapa, que se identifican como poliamorosos y de alguna manera uno ha llegado progresivamente a esa identificación. Y ello es interesante porque dentro del poliamor hay diferentes variables. De hecho hay un diagrama de poliamor de un señor, si no recuerdo es belga, y él junto con su esposa en ese momento, su pareja, realizaron un diagrama de todas las formas de poliamor que existen, y son un montón. Pero también, Claro. por ejemplo, los poliamorosos dicen, poliamor no es lo mismo que relación abierta, poliamor no es lo mismo que swinger, poliamor no es lo mismo que anarquía relacional, no es lo mismo que, se me olvidó el término, que poligamia. Son formas muy diferentes de concebir formas de relación. Por ejemplo, poligamia establece una relación, es todavía dentro de un régimen patriarcal, tanto poligama como la versión inversa, que es androgamia. Son lógicas patriarcales porque todavía hay matrimonio y, por ejemplo, el caso de la poligamia es un hombre con varias esposas y las esposas no tienen relaciones entre sí y todas ellas tienen relación poligamia, con un hombre. Poligamia es un hombre y varias mujeres sin relación entre sí. Exactamente, eso es poligamia y además dentro de un marco de un matrimonio poligámico. O sea, es un régimen patriarcal todavía. Y, por ejemplo, dentro del poliamor existen diferentes variables. Existen, ¿cómo decir? La idea es, los poliamorosos entienden que las relaciones afectivas no necesariamente tienen que ser sexuales para ser poliamorosas. O sea, ustedes y sus mejores amigos o amigas. O, por ejemplo, dicen, si tú eres heterosexual y tienes una relación monogámica sexual con tu pareja, no tienes que necesariamente ser afectivo monogámicamente con tu pareja. O sea, tú puedes tratar de establecer relaciones afectivas muy intensas con otras personas por fuera de tu relación monogámica sexual. Y también abren a la posibilidad de relaciones sexuales y afectivas con muchas parejas en simultáneo. Y una cosa que los poliamorosos, como a diferencia de las relaciones abiertas, tratan de traer a colación, es que todas las relaciones que las personas poliamorosas establecen son consensuadas, o sea, todos saben en qué se están metiendo, de alguna manera. En las relaciones abiertas, por ahí hay varias discusiones de si se parecen un poco o es una manera de no hablar de infidelidad, o sea, hablar de relación abierta. Y además una cosa de los poliamorosos que tienen es más como la construcción progresiva de una comuna, me puedo imaginar, más que de la relación uno a varios, sino de varios con varios, que pueden establecer relaciones afectivas y sexuales de manera simultánea o no. Y ahí aparecen, por ejemplo, la posibilidad de parejas de 3, parejas de 5, he escuchado acá en Brasil parejas de 7, y tal, o personas que tienen relaciones meramente asexuales, me podría pensar, que no son atravesadas por la sexualidad, y sin embargo son afectivas al nivel de involucramiento de una relación de pareja. Ahora, qué increíble, me parece increíble que estamos planteando esto en términos de novedad, ¿no? Todo lo que tuvimos todo lo que nos impusieron, como para plantearlo en términos de novedad. Yo, la verdad, siempre tuve relaciones monogámicas, por ende, todo esto ya, sentarme a reflexionarlo implica un esfuerzo, intentar imaginar todo este mundo de posibilidades, ¿no? Estás nombrando un montón de cosas que quizás muchos de los espectadores y muchos de nosotros que estamos acá no vivenciamos nunca. Uh-huh. Entonces, me sorprende la novedad de todo lo que estás diciendo. ¿Cómo puede ser que todo esto sea... Bueno, está buenísimo que pase ahora también, ¿no? Uh-huh. Que ya es momento, quiero decir. Sí, bueno, me acuerdo de otra, por ejemplo, relaciones BDSM, que son BDSM a nivel sexual, pero después uno establece relaciones afectivas con personas con las que no tienen relaciones BDSM. Y esa también es una posibilidad de entender que la sexualidad no siempre ocurre de la misma manera con todos tus vínculos, sino que puede ocurrir de diferente manera y algunos pueden ser meramente sexuales y no afectivos. Claro. Sí, y no, lo que acabas de comentar, eso es muy, o sea, para mí me parece como fascinante como todo eso, o sea, como que toda la apertura que hay tanto en
en términos y digamos que todo eso te hace cuestionarte como, ok, como wow, eso digamos siempre uno se pensó como alguien monogámico, heterosexual, pero justamente como que todos esos espacios ayudan como a pensarse como, hoy, ok, como... Sí. Sí, como tal vez alguna vez me gustó 2 personas al mismo tiempo y pensé que estaba mal, pero luego como que encontrar este tipo de trabajos o personas que hablen sobre este tipo de opciones de relaciones afectivas. Claro, quizás dejar de lado estos sentimientos, por ejemplo, de culpa, la culpa que es tan católica. Exacto, no sé. Evitar, entender que esto fue impuesto también, ¿no? Que la culpa fue impuesta y dejar de lado eso y pensar efectivamente, bueno, estas 2 personas me están gustando al mismo tiempo, siento algún tipo de vinculación especial, ¿no? Está bueno tener esa oportunidad de construirse desde ese lugar también. Es muy interesante el trabajo que están llevando adelante. Felicitaciones, la verdad que es súper necesario, sobre todo acá en Latinoamérica, que tenemos sociedades tan sometidas, ¿no? Al catolicismo, desde el colonialismo, ¿no? Entonces, felicitaciones, me parece muy interesante. Buenísimo, muchas gracias. No, y bueno, algo que quería también comentar, digamos, es que ayer también lo estuvimos viendo como una noticia de Argentina, de hecho, en Mendoza, que en un diario pusieron como la noticia de una pareja de 3 poliamorosa, pero era muy divertido la manera como representaban esa noticia. Entonces era una pareja de 2 mujeres y un hombre, pero las fotos eran demasiado divertidas porque por un lado, o sea, las mujeres, si tú las ves, físicamente tenían como una similitud, y el hombre, bueno, un hombre, el hombre, y en la mayoría de fotos las 2 mujeres se besaban y el hombre estaba como mirando o como mostrando como, miren a mis chicas, o la otra había como el hombre en el medio y digamos las mujeres besando al hombre, o sea, como una dinámica muy, o sea, muy particular. Sí, pues en cierto sentido. Que sigue repitiendo una lógica patriarcal. Y lo relacionaban con poliamor, parecía una pareja poligamia, ¿no? O sea, esa representación, pero era también muy divertido ver los comentarios, porque había comentarios de todo tipo. Por un lado decían como, uy, no sé cómo lo hacen, como felicidades porque son poliamorosos, pero yo no puedo compartir, o sea, compartir así como... No puedo compartir, claro. No puedo compartir mi ganado, pues la parecía así como que dijeran así. O por otro lado, decían... Buena campeón. Esto es lo que estaba preguntando anteriormente, ¿no? ¿Cuáles eran los prejuicios en torno a todas estas ideas de amor diferentes o diversas? Claro. ¿No? ¿Cuáles son las palabras que normalmente aparecen? Y esto, ¿no? No puedo compartir, cómo hacen, o en realidad es que quieren estar con otras personas y esta es la manera de justificar que no pueden ser fieles, por ejemplo. Me imaginé todas esas cosas. Había uno chistoso que era como, uy, no, con una suegra, ya con 2, no, gracias, como... No, claro. O sea, como que metían ahí a la suegra. Eso, pero ver como todos los comentarios y todo es también muy interesante y también sirve para ver un diagnóstico de también cómo los medios y cómo medios masivos representan como ese tipo de posibilidades, ¿no? O sea, como, y también genera como estereotipos que se van como incursionando en el imaginario popular. Sí, y que a la vez no, por favor. No, me acordé también de una anécdota con un amigo. Siempre, durante mucho tiempo me insistía, ¿seguro lo que tú haces es poliamor o es policonsumo de cuerpos? Y yo tratando de insistirle porque todas las personas con las que yo me involucraba también teníamos como una situación, primero, de consenso y donde todos estamos de acuerdo en la intensidad del involucramiento de cada uno dentro de esa relación y tal, y tratando, sí, tener una tendencia a que sea una relación horizontal. Nosotros sabemos que todas las relaciones son de poder, ya lo dijo Foucault, y todas las relaciones son económicas, o sea, todas están atravesadas por situaciones de interés, eso es inevitable. El asunto es, ¿qué tipo de relación de poder o económica vamos a tratar de priorizar?
una que sea de competencia, de propiedad, una que sea horizontal y cooperativa. Y sobre eso también le bromeaba, a propósito de las polisuegras, yo le decía, ¿cuántas parejas de 2? En realidad son de 3, porque la suegra está metida todo el tiempo en la vida de esas 2 personas y ni siquiera participa horizontalmente de la relación, sino en una situación de jerarquía en relación a la pareja. Entonces, como ahí... Sí, totalmente. Pensaba esto, ¿no? Sí. Las jerarquías, porque muchas personas que conozco que quizás tienen dos parejas o 3, siempre plantean esto. En realidad intentan que no haya jerarquías, pero se genera una jerarquía entre las personas con las que se vinculan. De importancia, quiero decir, no jerarquía en el término de suegra, ¿no? Vayamos a otro lugar, sino de importancia, como que hay uno más importante que la otra, o sucede algo así. Eso ¿cómo podría definirse? ¿O por qué sucede eso? ¿Y cuál es la diferencia con una pareja de 2? ¿En qué sentido? ¿Acaso en las parejas de 2 tú no estás priorizando a tu pareja en relación a todas tus otras relaciones afectivas? Sí. Entonces, la diferencia entre, hay diferentes maneras. Una priorización, digamos. Yo creo que no sé si es normal, pero sí, hablar de normalidad siempre es complejo. Sí. Yo creo que hay una tendencia que uno puede establecer relaciones de prioridad con las personas que más están contigo, que más recurrencia tienen, con las que estableces como proyectos a largo plazo o formas de vida conjuntas a largo plazo. O sea, sí, no hay manera de que esa relación no se vuelva prioritaria para ti, pero eso no es excluyente a otras relaciones y tampoco es excluyente a que puedas construir otras relaciones de prioridad con otras personas. De cualquier manera, hay gente, hay muchas maneras de hacerlo, por lo menos en lo que, hablando de la agencia Romantic Analytics y hablando de mis relaciones, al menos mis relaciones personales, es una tendencia a no establecer esas que le llaman polijerarquía. Establecer un acuerdo es una relación que el acuerdo sea que sea horizontal, y cuando te das cuenta que empieza a haber jerarquía o desigualdad o prioridad de uno sobre el otro, uno puede reclamar y decir, pero si el acuerdo era otro, volvamos al acuerdo. De eso un poco se trata, o es lo que uno pretende hacer. Sí, siempre hay errores, porque además no hemos sido educados así, pero en eso vamos. Okay. Claro, pero me parece que igual los errores y discutir la relación que uno tiene con otra persona pasa en todos los ámbitos, porque pasa en la familia y pasa con las amistades, ¿no? Uno a veces reclama y a veces se da cuenta que no tiene por qué reclamar, o a veces está pidiendo algo que debe o no. Entonces me parece que repensar o cuestionar o discutir las relaciones afectivas es tanto como discutir cualquier otra. Al fin y al cabo, la idea es poder discutir, ¿no? O cuestionar esto que un poco decía Gabriela, me parece, ¿no? Como de pararse a decir, bueno, yo siempre pensé que las relaciones eran heterosexuales, monogámicas, y cuando por lo menos decís, pensaba que esto era, bueno, por lo menos la reconozco. Y al de reconocerla, después uno puede decidir, bueno, sí, porque me siento bien en ese tipo de relación o no, y que existen un montón de formas de relacionarse. Y después los nombres, creo que los nombres lo hemos, las disidencias lo han puesto a prueba, ¿no? Hay tantas identidades como personas hay, y yo creo que hay tantos tipos de relaciones como personas hay, ¿no? Cada uno construye con la otra persona y se tiene que encontrar con la otra persona en función de cómo se sienten bien entre sí y no cómo se espera, cómo espera el resto que nosotros nos sintamos. Me parece que desde ahí es donde, como el objetivo final, si podemos decir, es cuestionarse, es hablar, es discutir por qué y de qué deviene, ¿no? De que sigamos replicando un tipo de relación. Así que, bueno, muchas gracias por generar esas preguntas junto a nosotras, a seguir discutiendo. Me parece que el público se lleva varias preguntas y a repensar la música que le gusta y a discutir un poco lo que escucha.
Pero bueno, un poco es eso, ¿no? A repensar cómo uno se siente, cómo uno se lleva con las otras personas, porque al fin y al cabo es a lo que venimos, ¿no? A vivir con otros. Así que bueno, muchas gracias a las dos. A ustedes. Gracias. Un gusto. Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos con Agencia Romántica Analítica, estuvimos hablando con Guillermina Bustos y Gabriela Díaz Velasco. Estuvimos hablando sobre el amor, sobre las relaciones amorosas, sexuales y las miles y un maneras de describirlo, para repensar cómo uno se mueve, cómo uno se relaciona con el resto de las personas y bueno, de construir también el lugar de las relaciones o las formas en que nos relacionamos, valga la redundancia. Y súper interesante la entrevista. Yo me llevo un montón de preguntas para seguir repensando, pero el tiempo es corto, así que estuvimos hablando un poco de cine latino. Si querés recordarnos un poco lo que nos tenés para recomendar. Trajimos una película paraguaya de Marcelo Martinezzi, la ópera prima de Marcelo Martinezzi, que se llama Las Herederas, del 2018. Una película justamente para repensar el amor en la tercera edad, como se le dice, el amor de una pareja de mujeres de 60 años y todo lo que acontece luego de que tienen que superar una crisis económica. Es una película muy interesante, la encuentran en este momento en Netflix. Buenísimo, así que después de Achatando van al comedor, se ponen Netflix, una mantita y a ver la peli. Y mientras tanto, si quieren seguir conociendo más artistas de Latinoamérica, muchos más proyectos, les recordamos en Achatando la Curva, estamos todos los lunes 20 horas argentinas y si no, casi todas las semanas van a poder encontrar mucho contenido sobre distintos artistas que recién arrancan o que están dando sus primeros pasos de diversas disciplinas para conocer lo que se está haciendo alrededor de Latinoamérica. Así que nos encuentran en Instagram, en Facebook como mirada_B_E. Si no, nos pueden escribir si tienen un proyecto o alguna propuesta para realizarnos, mirada.ben@gmail.com. Y si tienen ganas de gastarse un cafecito, de tomar un cafecito con nosotros, nos pueden llevar y pagarnos para que nosotros podamos seguir bancando este espacio. Recuerden que ese gesto muy youtuber es para que aprietes la campanita y no te olvides que cada vez que sale un video podrás contactarte, así no te perdés ningún contenido de Mirada B. ¿Y qué más? Como nos interesa mucho generar un espacio de difusión con los artistas, poder generar también debate con los artistas, con proyectos culturales, pero también nos interesa que posibles artistas o próximos artistas puedan estar mostrando su obra. Les dejamos aquí un espacio de convocatorias para que muestren lo que hacen. Un abrazo. Hola amigos de Achatando la Curva, ¿cómo están? Mi nombre es Brian Moyano y junto a Tomás Pelea les traemos las convocatorias. Para esta semana les traemos un taller virtual gratuito en el que se buscará abordar una conjunción de herramientas artísticas, las experiencias y el mundo político. La entidad que convoca es el Centro Cultural de Memoria de Aldo Conti, la modalidad es virtual, son 4 reuniones, la convocatoria es del 10 al 25 de agosto. La fecha de inicio es a partir del 4 de septiembre a las 11 de la mañana y para más información tienen que comunicarse a través de la página web www.centroculturalconti.yus.gov.ar. Ahí pueden encontrar el formulario de inscripción y además pueden consultar y ver las bases y condiciones para participar de este taller gratuito. No se olviden, para más convocatorias sigan mirando Achatando la Curva todos los lunes 20 horas en el canal de YouTube de Mirada.